Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Fundación Universitaria Española. Comenzamos hoy el ciclo de la España que fue, mirando hacia atrás sin ira, aunque ese título no se aviene muy bien con el ilustre invitado que tenemos hoy, porque es la España que es, y mirando hacia hoy, pues sin ira, desde luego, porque Javier tiene un gran sentido del humor y también una gran generosidad para todos los temas que trata. Javier Gomá es director de la Fundación Juan March y luego es un hombre, yo diría un humanista, ¿no? Un humanista total, porque ha hecho varias licenciaturas, entre ellas Derecho, es doctor en Filosofía y tiene tras sí una obra filosófica importante en el terreno en el que él ha brillado más, que es la ética, con una tetralogía que llama Tetralogía de la Ejemplaridad, que consta de 4 títulos, Imitación y Experiencia, por el que recibió, más joven de lo que todavía es hoy, el Premio Nacional de Ensayo, otra titulada Aquiles en el gineceo, una tercera Ejemplaridad pública, un título muy recomendable en los tiempos de hoy, pero yo creo que en los tiempos de siempre. Necesario es el último de la tetralogía. De estos libros últimos, yo acabo de leer uno que tuvo el gusto de regalarme, sobre el estoicismo romano, que les recomiendo. Es un libro compartido, colaborado con David Hernández y Carlos García Gual, y realmente es extraordinario porque son las 3 grandes figuras de ese estoicismo antiguo, Marco Antonio Epicteto, y él se ocupa del principal estoico y fundador de ese gran movimiento que es Séneca. Pero es que además de esta labor suya filosófica, son libros que además de filosofía que no asustan, están hechos pues con una yo creo que con una ligereza en el mejor sentido de esta palabra, es decir, son libros que no se hacen graves, pesados, y eso creo que es muy importante. Es que Javier Gomá yo creo que cumple esto que llama Ortega y Gasset el espectador, es decir, cualquier cosa no le es ajena, todo le parece útil para como modo de reflexión, y por eso está tanto en los periódicos también, ¿no? Periódicos, revistas, tenéis reflexiones importantes sobre el aquí y ahora y por supuesto sobre el pasado y la tradición. Y como os decía, además de todo ello, pues se ha sumado al género del teatro. Y esto pues ha sorprendido a muchos, pero yo creo que, bueno, la reunión de filosofía y teatro no es nueva, viene de antiguo, y ya filósofos como Platón en realidad hicieron teatro, ¿no?, con sus diálogos. Y ha publicado ya varias obras, pero también las ha estrenado, ¿no? Y recordamos todos la representación que se hizo en el Teatro María Guerrero de Inconsolable, un monólogo que escribió a la muerte de su padre y que representó formidablemente en el María Guerrero. Después, pero que hemos utilizado para la invitación, Un hombre de 50 años, comprende una trilogía teatral formada por Sucio Secreto, por Inconsolable, Quiero cansarme contigo, o El peligro de las buenas compañías. Cuando se estrenó con el segundo título, sí, ¿no? Con su título. Pero el primero era bueno, era muy bueno. Era el mío. Era y pero me dijeron que el otro era más rompedor. el primero es un monólogo, el segundo una comedia que él llama moral, aunque esto hay que cogerlo con grano salis, lo de moral, y la tercera es una tragedia, Las lágrimas de Jerjes, ¿no? Y bueno, Javier Gomá está muy preocupado por la escritura dramática, de eso a lo mejor nos habla de ello, por dignificar también la palabra, ¿no?, que es muy importante en el teatro.
Y tenemos a 2 actores para que le ayuden y amenicen la conferencia suya. No le hace falta porque yo le he escuchado varias y nunca aburre. Pero de todas maneras es mucho mejor que los fragmentos los digan aquellas personas que se han esforzado y han hecho su carrera para precisamente eso, decir la palabra y decirla bien, ¿no? La palabra dramática. Que son, por un lado, Eva Higueras, que es una actriz que tiene tras sí una tradición artística extraordinaria, ¿no? Porque su bisabuelo fue escultor, su tío fue también escultor, actor y director, y sobre todo su abuelo Modesto Higueras fue el fundador del Teatro Español Universitario y una figura pues inevitable a la hora de tratar qué fue del teatro español en la posguerra, ¿no? Tanto Modesto como Jacinto fueron discípulos de García Lorca en la Barraca, actuaron con él y después siguieron actuando, ¿no? De manera que son un hilo de continuidad del teatro a pesar de la guerra, ¿no? Ella ha trabajado con muchos directores, como por ejemplo Tamayo, el recordado Tamayo, también del TEU, salido del TEU, Ramón Ballesteros, Gustavo Tambacho, Antonio Mercero, Fernando Sansegundo. La hemos podido ver en algunas series de televisión, como Hospital Central, El Comisario, Yo soy Bea. Después, últimamente, uno de sus últimos proyectos es una serie de podcast, Mujeres Indomables, que están grabados y se pueden escuchar, que son pequeñas obras breves en torno a 25 mujeres. Y la acompaña Alberto Maneiro, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, que tiene tras él también una larga ejecutoria, que empieza estudiando en un lugar histórico, como fue el laboratorio de William Layton, y también en la escuela de Utah Hagen en Nueva York. Ha interpretado pues numerosas obras de teatro con directores como Jaime Chávarri, Miguel Narros, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Manuel Canseco, etc. Yo a Eva la he conocido un poco antes, a él, pero luego al ver los títulos pues he recordado que lo he visto en tal o cual obra. Y también tiene una amplia experiencia en las series de televisión, que es un lugar por el que los actores han de pasar, ¿no? No sé, aquí decíamos el año pasado que vinieron varios y todos habían actuado en Cuéntame. Tú también, ¿no? Eva no, pero vamos, y ya los calificábamos de esa manera, ¿no? El que había pasado por Cuéntame. Bueno, no te robo más tiempo, Javier, y nos va a hablar sobre su teoría del aplauso. Sí. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias por tus palabras, Javier. Conozco a Javier hace muchos años y además le he liado unas cuantas veces para cosas de la Fundación y ha dado conferencias muy seguidas que todavía me constan siguen siendo descargadas y con ese motivo y con otros pues hemos tenido muy buena relación, y así que cuando él me invitó pues acepté encantado, y también gracias a la Fundación que nos acoge en este espléndido edificio, gracias a Eva y Alberto, que van en efecto a dar ese punto artístico a esta exposición que es más bien abstracta, y gracias a vosotros por venir. Voy a contaros mi teoría del aplauso, pero no el aplauso como un acto mecánico de batir las palmas, que simplemente tendría que hacer una descripción más o menos fisiológica o mecánica del comportamiento humano, sino del significado cultural del aplauso. Y para ello, antes, en una buena parte de la exposición, no voy a hablar expresamente del aplauso, que está reservado a la última parte, pero cuya comprensión se enriquecerá, creo,
con lo que he expuesto antes. Y mi exposición se interrumpirá 3 veces para que los actores lean unos fragmentos que han sido escogidos, unos para chicos, otros para chica y otros 2 para ellos dos. Y cuando yo termine la conferencia, ellos declamarán el cuarto de los fragmentos que hemos preparado. Ese es el esquema de la presentación de esta tarde. Y empiezo un poco remotamente haciendo una descripción de la experiencia humana. Lo que me interesa ahora destacar es que la experiencia del hombre o de la mujer es siempre una experiencia fragmentaria. Vivimos un poco en penumbra, como si estuviéramos en una habitación y ahí tuviéramos que extender los brazos para no chocarnos con los muebles. La sensación de nuestra experiencia es que en ocasiones vislumbramos un centelleo de significado de lo que nos está pasando, pero al final acaba prevaleciendo algo así un poco como desordenado, caótico. Hay sugerencias, hay atisbos, hay incluso ilusiones de que la experiencia tiene una unidad, pero acaba prevaleciendo el carácter desordenado y fragmentario de la experiencia humana. Y hay momentos o hay construcciones que destacan porque precisamente presentan la experiencia humana, habitualmente fragmentaria, con una propuesta de unidad. Lo que en nuestra experiencia es arbitrario, caótico, desordenado, fragmentario, compuesto de partes que no se dejan ensamblar. Sin embargo, hay algo que normalmente llamamos arte, que es la propuesta de una visión unitaria, con su principio, con su final y con su estructura y con su forma, que genera una ilusión como de unidad, de totalidad y de sentido. Puedes incluso hacer una obra de teatro sobre la nada y sobre el sinsentido, y aun cuando el tema sea el sinsentido, el modo de producirlo tiene que estar lleno de sentido. Tiene que hacerlo alguien que conoce bien unas reglas artísticas, hace una construcción artificial. Y solamente quien conoce el oficio de esas reglas es capaz de suscitar una imagen, un espejismo o una promesa de unidad, que en eso consistiría el arte. Dice lo que Stendhal en Celebrecita, en sus viajes por Italia, definía la felicidad, el arte, la belleza como una promesa de felicidad. Creo que también se puede trasladar al arte, no solamente a la belleza natural, sino al arte. Y es que cuando vemos una escultura perfecta, un cuadro hermosísimo, un poema magistral, donde todo encaja, donde cada palabra te parece necesaria, donde el conjunto es redondo, es perfecto. Eso contradice la experiencia humana, pero normalmente está constituido de elementos o de la materia de la experiencia, pero sublimados, idealizados, convertido en unidad. Una vez que ya nos situamos en el género artístico, que responde normalmente a la visión y a la emoción de aquel que lo ha creado, del artista, hombre o mujer, a mi juicio, lo de menos es el género. Es decir, un auténtico artista es alguien que ha tenido una visión. Esa visión no necesariamente es conceptual, sino puede ser incluso emocional, y quiere que esa sensación, esa imagen o esa idea que ha tenido no se pierda con él o con ella, sino encontrar una base o un sostén que lo ponga a disposición permanente de sí mismo y de los demás. Si esa base es una piedra, entonces eres escultor. Si es un lienzo, eres pintor. Si es un pentagrama, eres un compositor.
Y si escoges como base para dar perdurabilidad a ese sentimiento o a esa visión o a esa emoción que has tenido, las palabras, y te dedicas a juntar palabras con orden, entonces eres escritor. Lo que quiero ahora destacar es que lo importante es la emoción o la visión original que tiene el creador y hasta cierto punto la elección de qué tipo de arte escoges responde a una cierta estrategia comunicativa. Lo importante es sentir y comunicar. Y luego los géneros son intercambiables. Alguien tiene una aptitud para esculpir y esculpe, y otro para componer y compone. Pero son vías estratégicamente escogidas para un mismo fin, que es el de comunicar. Comunicar esa visión o comunicar ese sentimiento. Y lo que he dicho respecto a los géneros artísticos fundamentales, la música, la literatura, la pintura, la escultura, también vale dentro de los géneros literarios. Yo estimo que quien elige la palabra como material para dar perdurabilidad a esa visión o esa emoción originaria, a ese enamoramiento, que es como lo digo muchas veces en mis textos. Suelo citar a Max Scheler, que dice que el amante siempre es anterior al pensador, incluso en filosofía. Primero te enamoras, y una vez que te enamoras, escoges la manera de contarlo, que puede ser el concepto, si eres filósofo, puede ser la escena, si eres dramaturgo, pueden ser los versos, si eres poeta. Pero también en los géneros dentro de la literatura, la elección de uno u otro también responde a una estrategia comunicativa. ¿Cuál es el instrumento que te parece más apto para contar ese eros o ese enamoramiento en el que nace todo? Haciendo una pequeña digresión. Cuando terminé Necesario pero Imposible, que era el cuarto libro de una tetralogía, publicada en 10 años, aunque concebida mucho tiempo antes, cuando terminé ese libro, que no tiene nada que ver, porque es un concepto sobre el concepto de esperanza, era el resultado de un esfuerzo tan descomunal por mi parte que me vi en la obligación de poner un corolario a ese libro sobre un tema que no tenía nada que ver ni con ese libro ni con la tetralogía. Se tituló ese corolario Raptado por las musas o ensayo de una vocación literaria. Y planteaba desde el primer párrafo una pregunta muy enigmática, que es, ¿qué me hacía yo a mí mismo? Javier, ¿por qué has dedicado las mejores horas del día, los mejores días del mes, los mejores meses del año y los mejores años de tu vida a algo que nadie te ha pedido? A mí me parece un enigma, porque eso ha ocurrido. Y la única respuesta que encontré a esa pregunta es el concepto de vocación literaria. En ese texto, que está también, porque luego publiqué en Babelia, en El País, y ahora está en mi libro Filosofía Mundana. Y os voy a decir una cosa muy bonita, porque no me resisto a contarla, y es que Filosofía Mundana, no sé si será el primer caso, pero seguro que es uno de los primeros, en que se va a llevar al teatro. En este mes de noviembre, en el Matadero, en la sala 10 Max Aub, se estrenará una obra que se titula Filosofía Mundana, con los textos de este libro, pero no un recitado, sino es una obra escénica. Y ahí empiezo a hablar de por qué desde el principio la vocación se asociaba a algo ígneo, a algo fogoso. Y es verdad que es un fuego que te consume, un enamoramiento excesivo que te lleva a realizar comportamientos excesivos. Y esa es la única explicación que yo me daba, lo desarrollo mejor en el libro, sobre el origen de la vocación. Entonces yo había escrito esa tetralogía y entonces estaba escribiendo los artículos que luego compusieron Filosofía Mundana, porque me parecía que había una tarea pendiente en la filosofía que era superar la prueba de la oralidad.
esto es para otra conferencia, pero la filosofía la llamo mundano por 3 causas. Tiene que ser no una, sino 3 veces mundana. Esa es mi tesis, que está en el libro. Tiene que ser mundana porque hable del mundo. Tiene que ser mundana porque hable para todo el mundo. Y tiene que ser mundana porque hable con un poco de mundo. Con gracia, con estilo, con belleza, con seducción. Que son figuras que la retórica y la poética ponen a mano del escritor, pero que normalmente no se usan. Y en estas pensaba mentalmente, porque al principio solo fue mentalmente, que el teatro podía ser educador para la filosofía. Y en uno de mis libros, uno que se llama La imagen de tu vida, ya dije, en un prólogo, que algún día yo escribiría lo que entonces llamaba filosofía en escena. Pero no la escribí, y poco tiempo después murió mi padre. Y cuando murió mi padre, para mí fue un acontecimiento que fue una sorpresa incluso para mí mismo. Murió en noviembre de 2015. Y en mayo de 2016 escribí Inconsolable. Es verdad que yo había tomado muchísimas notas, había sufrido un duelo indecible y lo compuse en mayo. Pero yo no soy hombre de teatro. Yo voy al teatro, pero no soy un hombre de teatro. He escrito ya unos cuantos libros con mis prólogos y uno de los prólogos digo, yo no soy un hombre de teatro. Me gusta el teatro, pero no soy un hombre de teatro. Javier es un hombre de teatro, yo no. Entonces, bueno, él estaba en mi ordenador y un día el director de un periódico, el director del Mundo, me pidió un texto. Le dije, mira, es que justo he escrito un texto, pero se lo he mandado porque me lo había pedido el del País. Y salió sobre el concepto de dignidad, de lo que los actores oían hablar. ¿Qué tienes? Y le dije, tengo un monólogo que he escrito. Dice, ¿y cuántas palabras tiene? Tiene, o sea, los periódicos publican artículos de 400 palabras, alguno de 1000 palabras, y le dije, tiene 13.000. Y dijo, bueno, tú dámelo y publico un extracto. Y luego además había cosas que afectaban un poco a mi madre, a mis hermanos, o sea, lo había escrito para mí. Y entonces me llama unos días antes de publicarlo y me dice que lo iba a dar entero. Y se publicó un día de julio de 2016 en un acontecimiento periodístico, yo creo que bastante singular, que todavía se recuerda porque se reunió toda la redacción y el otro día una de la redacción me lo recordó, porque saliendo de mi ordenador fue a portada del Mundo un domingo y 7 páginas sin publicidad dentro, con un monólogo que no se iba a estrenar, porque había salido de mi ordenador. Con la casualidad de que lo leyó el director del Centro Dramático Nacional, le gustó, me llamó y me dijo, me gustaría montarlo. Y se montó en septiembre, en junio de 2017, en el María Guerrero. Y luego fue al Teatro Arriaga y luego fue al Teatro Romea. Y ahora voy yo, dentro de un mes, a Nueva York a leerlo, porque luego se ha leído en algunos otros sitios más. Entonces, de Inconsolable, hago mi primera introducción para que es un itinerario del duelo, de los primeros 40 días del duelo. Empieza de una manera bastante mundana. Hay un momento de enorme intensidad. Se escucha una voz del padre que no se sabe de dónde procede, en el que se habla de algo así como no te compliques, todo es más sencillo. Y después de eso, el protagonista, que aparece en escena llamándose exclusivamente el hijo, pasa de un sentimiento inconsolable por algo que ha pasado, el fallecimiento de su padre, a empezar a mirar hacia el futuro. Y lo que se va a leer es el final. Faltan después 15 líneas que no hemos incluido, pero el final es lo que va a leer Alberto. Todavía hoy es muy frecuente darnos consuelo unos a otros por una pérdida diciendo, ha muerto pero nos queda su ejemplo. La memoria de un fallecido, el recuerdo de su ejemplo póstumo, son otras maneras de referirse a la imagen de la vida de una persona. Imagen que se compone de aquellos hechos de su historia individual que trascienden la anécdota biográfica y parecen dignos de perdurar, dignos de memoria. En la imagen conmemorada, el fallecido alcanza ya en este mundo, a pesar de su muerte, una peculiar trascendencia. Mientras vivía, lo esencial se mezcló con lo anecdótico de una biografía en marcha.
una vez que la muerte ha detenido ya para siempre el curso imprevisible de su devenir, su imagen se desprende de lo accidental, asume una necesidad retrospectiva y revela su significado verdadero. Semejante a una obra de arte en la que nada sobra, todo es esencial. ¿Qué es al final la vida de un hombre? Esto, la lenta gestación de un ejemplo póstumo. Toda nuestra vida se resume en una demorada preparación de la verdad que entregamos a quienes nos sobreviven. La larga y rica existencia de un individuo irrepetible, con sus incontables vivencias, condensada en una imagen paradigmática y en una docena y media de recuerdos cargados de hondo simbolismo. En el caso de mi padre, durante esa primera cuarentena del duelo, no sé por qué, fue el timbre de su voz, más que otra cosa, lo que permaneció vivo resonando en mis oídos con una nitidez dolorosa. Pero en paralelo, iban madurando en silencio y marcándose en mi mente los contornos de su imagen esencial. La de un hombre muy inteligente y culto, celoso de su independencia en juicio y obras, guiado por un sentido militar del deber. El modal es señorial, austero de hábitos, desdeñoso del grosero materialismo, abierto a una espiritualidad libre y dotado de una elegancia natural, olvidada de ella misma. ¿Que cómo era mi padre? Lo más parecido que cabe imaginar en este tiempo prosaico y liberador a un antiguo patricio romano. Fijada su imagen de esta manera y convertida en paradigma ejemplar, quedaba preparado el camino para que desplegase una continuada influencia en el tiempo. La imagen recordada de mi padre me ampara, ahora que él ya no está, y de alguna forma me orienta señalándome una dirección. Yo querría que esa influencia alcanzara a mis hijos, que el patrocinio de la imagen abrazara también a sus nietos. Incluso me hago la ilusión de pensar en una cadena de imágenes de la casa familiar, en la que cada eslabón recibe la antorcha de la anterior generación y la transmite a la siguiente, como en una carrera de relevos. Empiezo a preocuparme por la imagen futura, la que quedará de mí cuando muera. ¿Qué tipo de persona fui, así en general? ¿Cuál fue mi destino? ¿Cómo seré recordado? ¿Qué imagen dejaré a los míos? Y me doy cuenta de que todavía estoy a tiempo de retocar el cuadro antes de entregarlo, como lo haría un artista, de añadir nuevas formas, líneas y colores al lienzo de mi vida, para dibujar sobre él una imagen armoniosa de lo humano que invite a quienes la recuerden a vivir con gozo, con confianza, con alegría. El arte de vivir aumenta las posibilidades de conseguir, para quien lo practica, una vida colmada. Pero este arte quedaría incompleto si no se combinara con el arte de bien morir. Quiero decir que si quise vivir de tal manera que mi muerte sea percibida como injusta, cuando de verdad me llegue la hora, intentaré aceptar la muerte no como si se me hiciera un agravio, sino con naturalidad, con liviandad, desdramatizando, como si simplemente se estuviera completando en mí un ciclo vital más, como si mi caso fuera solo uno entre otros muchos, de un proceso de incesante renovación de la vida, y así romperle el aguijón a la muerte, privándola de su tragedia, y así matar un poco a la muerte y ofrecer a mis hijos y su madre, mi mujer, un último tributo de amor, un ejemplo de buena muerte que les infunda calor, luz y ánimos para pasar sin angustia por ese trance cuando les llegue la hora a ellos. En estos instantes me acuerdo, quién sabe por qué, de mi madre, tu anciana madre, como se presenta ella misma con ironía cuando me llama por teléfono. No se me olvidará nunca cómo a los pocos días de enviudar me confesó, ahogando sollozos, que se consideraba una privilegiada. Una privilegiada, qué maravillosa imagen. Porque quien juzga que su vida ha sido un golpe de buena suerte, un don inmerecido, esperará la muerte sin rencor y sin deudas y descansará en paz. Más leve será para ella la tierra. Ojalá. Lo deseo de todo corazón. Pues muy bien. No te funcionaba el micro. Me gustaría insistir una palabra en las semejanzas y desemejanzas entre la filosofía y el teatro. Cuando se estrenó Inconsolable, muchísima gente me preguntaba ¿y por qué has escrito teatro? Y solía contestar un poco lo que os he dicho antes, y es que para mí filosofía y teatro son dos estrategias comunicativas de lo mismo. En mis libros insisto mucho en que para mí la filosofía es literatura conceptual. Me encantaría
que tuviéramos oportunidad. El otro día, cuando se publicó el último libro mío, Universal Concreto, dieron la portada de unos suplementos y se destacaba eso. Y es que yo considero que la filosofía es literatura. Porque, a diferencia de la ciencia, que es susceptible de verificación empírica o de demostración matemática, la filosofía no tiene más legitimidad que la que tiene la literatura. No hay una prueba de la verdad de Platón diferente a la prueba que tenemos sobre la autoridad de Sófocles. No existe. Por tanto, la filosofía es literatura. Y cada vez que a lo largo de la historia la filosofía ha ignorado su condición literaria y ha pretendido ser científica, la ha fastidiado. Y cuando nos asomamos a la tradición filosófica, las partes más anticuadas de los grandes filósofos del canon son las que se dedican a la ciencia. Y las partes que todavía viven en una permanente primavera y que son realmente nuestros contemporáneos son las partes literarias. Entendiendo por literario aquello que conecta con lo vivencial, con el mundo. Suelo decir aquello de: ¿os imagináis un novelista que escribiera novelas solo para otros novelistas? ¿Os imagináis un director de cine que hiciera películas solo para otros directores de cine? Bueno, pues sin embargo, todo el mundo admite que la gente escriba libros de filosofía para para otros profesores de filosofía. Cuando la filosofía es como la literatura, como el teatro, como la novela, como la poesía. Es una promesa de felicidad, una propuesta de perfección y de unidad que debe entroncar con la vivencia, con el mundo de cada uno de nosotros. Entonces, esa es la respuesta que yo daba. Es que no hay tal salto. Cuando me decían, ¿pero cómo has podido dar el salto? No hay tal salto. No obstante lo cual, sí son diferentes. Porque si no fueran diferentes, no habría dos géneros, habría uno. Y no por casualidad, la filosofía está bajo la advocación de Apolo y el teatro bajo la advocación de Dionisio. Porque la gloria del ensayo es también su problema. La gloria del ensayo es el concepto. El concepto arroja luminosidad, orden, sistema, rigor, y eso está muy bien. Pero también tiene un problema. El ensayo es subespecie eternitatis. El que habla en el ensayo habla de manera intemporal y de manera impersonal. Y nadie espera, e incluso si alguien lo hace, será reprochado, que uno empiece un ensayo con una tesis y luego termine contradiciendo su propia tesis o desmintiéndola o siendo incongruente con su propia tesis. Porque debe formar una unidad. Yo como escritor noto una gran diferencia cuando escribes ensayo. El momento de escribir el ensayo es un momento relativamente ejecutivo respecto a algo que ya tienes terminado en tu mente. Tú has concebido una serie de ideas y cuando lo escribes, no digo que no se produzca un perfeccionamiento o un mejoramiento, pero el acto de escribir es relativamente ejecutivo respecto al momento verdaderamente creador que ha ocurrido antes. Mientras que en el teatro no es así, ni en la novela. En la novela o en el teatro, el momento de escribir es el momento de la verdad. Tienes ideas, tienes intuiciones, sabes por dónde quieres ir, pero el momento de la verdad es el momento de la ejecución. Ahí es donde te la juegas y donde se producen cambios. ¿Por qué? Porque la gloria del ensayo, que es el concepto, es también su problema. Es que el concepto es impersonal, es abstracto y carece de tiempo. Y he aquí que hombres y mujeres somos seres esencialmente temporales. Si yo pregunto ¿quién es Javier?, nadie me contestará con una definición y me dirá un bípedo implume o me dirá un animal social u otras definiciones típicas con las que tratamos de apresar el significado de lo humano. Sino que cuando hablamos de Javier y le pregunto quién es Javier, le pregunto a un amigo, ¿y quién es Javier?
me contestara no con una definición, sino con una historia, con una narración. Nació en tal sitio, sus padres, tal pueblo, se educó, tuvo una infancia, una adolescencia, luego estudió, se casó, tuvo hijos, estudió, preparó, hizo libros, una historia. Porque la esencia de lo humano es que los hombres y las mujeres tenemos un antes y un después. Y en el ensayo no hay antes y después. No hay ese elemento temporal. Los hombres y mujeres somos seres personales y en el concepto no hay, se abstrae del elemento personal. Y en lo que en el concepto es eterno y fijo, en los géneros narrativos y temporales se transforma, se cambia. Por eso, en el concepto es imposible decir, yo tengo un libro que se titula Aquiles en el gineceo, que era el más grande de los hombres, pero también el más desdichado, puesto que murió joven y además de manera violenta. En el concepto tú no puedes decir que es el más afortunado y el más desdichado porque es contradictorio, pero en una narración sí. Primero porque lo es, quizá lo sea antes o después, o quizá porque en la vida, cuando descendemos de la jaula del concepto y entramos en las tres dimensiones de lo humano, el espacio, el tiempo, ahí empiezan a cundir aporías, problemas, contradicciones, que son inasibles, que no se pueden sistematizar, que no se pueden codificar. Y esa es la gran diferencia, creo. Por eso yo, en la introducción de la recopilación, le llamo el sucio secreto. Y es que a veces comparo la filosofía con la lámpara que llevan los mineros, que no pueden dejar de iluminar. Y el minero, si lleva su casco, con él va la luz. Y a los que escribimos ensayos, vamos iluminando con el concepto todo lo que tratamos. Pero hay aspectos de la vida humana que son aspectos trascendentales que no se dejan codificar, no se dejan conceptualizar, porque hay regiones del humano que son, por decirlo así, regiones no urbanizables. No son susceptibles de su reducción a un sistema. Por tanto, necesitamos un género que no solamente diga, que es lo que hace la filosofía, decir, sino que muestre. Es una división muy famosa que hacía Wittgenstein entre el decir y el mostrar. Es decir, donde aparecen cuerpos en escena, donde ocurren cosas en esa escena, y donde interviene, está involucrado el secreto de lo temporal y de lo dramático. Por ejemplo, ¿cómo cuento en un ensayo la orfandad? Yo puedo hacer una teoría de la orfandad, yo puedo hacer una historia de la orfandad, yo puedo hablar de la orfandad en diferentes culturas, pero la experiencia, como digo en un momento dado del inconsolable, el de ser huérfanos, destinados a producir huérfanos, que tiene que ver con lo más profundo de la condición humana, el ensayo es incapaz, se siente indefenso con una herramienta poderosa, pero también limitada, como es el concepto, para expresar la experiencia, el sucio secreto de la experiencia humana. Y por eso yo consideré que en esa estrategia comunicativa había cosas que el ensayo no me daba, y sí el teatro. Y después de Inconsolable escribí una comedia. La comedia tiene que ver con mi convicción de lo sano que es combatir la tendencia al absolutismo. Hay diferentes tendencias al absolutismo. Por ejemplo, el poder, si lo dejas, se convierte en absoluto. La realidad, si la dejas, se convierte en absoluta. Y es invivible. Si todos comprendemos a dónde vamos a terminar, lo que nosotros sitio he llamado la meditación del cadáver, es decir, que personas de tanta dignidad como tenemos nosotros, algún día acabemos convertidos en algo tan indigno como es un cadáver, la realidad, el principio de realidad, puede ser insoportable.
hay más principios absolutos o tendencias absolutos, pero me refería a uno último, y es la tendencia al absoluto del ego. Si al ego lo dejas libre, lo ocupa absolutamente todo, como el gas. Entonces tenemos que desarrollar mecanismos contra el absoluto. Y uno de ellos, hay más, y los tengo en mis libros, pero esto no lo voy a mencionar. Uno de ellos es el humor. Porque el humor relativiza, que es el antídoto más grande que existe contra la tendencia al absolutismo, al absolutismo del ego, al absolutismo de la política. Por eso está demostrado que lo primero que hacen los regímenes políticos absolutistas es reducir el humor. O incluso expulsar a los arlequines, que es lo que pasó en el siglo XVIII en Alemania. Entonces escribe una comedia. Es verdad que ahora hay un problema con el humor, que es un problema que es el reverso de una cosa buena, y el problema es los límites del humor. Hace 20 años nos reíamos del mariquita, o nos reíamos del enano, o nos reíamos del tartamudo, o nos reíamos, hacíamos humor de todo. Y ahora ya no nos hace gracia. Y yo un día estaba oyendo la radio y escuché una entrevista que le hicieron al presidente de los tartamudos españoles. Que dijo, para empezar, dijo una cosa que me parecía interesante. Dice, los tartamudos decimos menos tonterías que la gente porque tenemos más tiempo para responder. Que me pareció bastante inteligente. Pero lo segundo es que expuso el dolor que los tartamudos tienen en su vida cotidiana, las limitaciones, pues a lo mejor cuando se expresan en público, las relaciones románticas, las relaciones profesionales, y cuando te lo cuentan no te hace gracia ya no te apetece. Y lo que digo de los tartamudos, pues decir de tantas personas que han sido objeto de mofa, el progreso moral, la moral en parte se puede definir como la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Pues el progreso moral consiste en que vamos aumentando las veces en que nos ponemos en el lugar del otro. Y cuando te pones en el lugar del otro, ya, pues ya lo que antes me hacía gracia, ahora ya no me hace gracia. Eso es un progreso moral. Y eso tiene un problema para el humor. Pero hay un terreno en el que, en cambio, puedes despacharte todo lo que quieras sin limitación ninguna, que es la autoironía. La autoironía, que además tiene otra ventaja, creo yo, y es que si tú te ríes de ti mismo, siempre lo vas a hacer con más ternura de lo que lo van a hacer los demás, a las que además les quitas las ganas de hacerlo. Bueno, total, que me dediqué a hacer una obra en la que me reía de mi propio concepto de ejemplaridad. Y yo tengo muchos textos en los que habla de que la ejemplaridad es conflictiva, y pongo el ejemplo de si tengo delante a Javier y es virtuoso, a mí Javier me está generando un problema. ¿Por qué? Porque si él es muy virtuoso, todo el mundo ve y me pregunta, ¿y tú por qué no? Yo que escribo sobre la ejemplaridad, si Javier es extraordinariamente ejemplar, yo que antes, que no estaba cerca de Javier, estaba tan campante, solamente por estar cerca de Javier, yo tengo un problema. Y al contrario, si Javier es de una extrema vulgaridad, es un zafio, un tacaño y un hombre desagradable, yo, que a lo mejor era una persona de prestigio dudoso, me pongo al lado de Javier y en cambio me dignifica. Es decir, el mal ejemplo ennoblece y el buen ejemplo humilla. Esa es la razón por la que el buen ejemplo muchas veces es odiado. Y es la razón por la que a lo largo de la historia tantos grandes ejemplos han muerto de manera violenta. Entonces escribe una comedia en la que el protagonista tiene un inmenso problema, y es que su cuñado es perfecto. Y cuenta la historia de él, que es un hombre de éxito, pero que ha entrado en crisis porque acaba de cumplir 50 años, y su mujer tiene una hermana, y esa hermana tiene un marido, y ese marido, que lo interpretaba, ¿te acuerdas? Ernesto Arias, de una manera maravillosa, es un tipo pero es que encima no es arrogante, encima es como modesto, pero encima es manitas, encima es tierno, y encima lo tiene todo.
Entonces se produce una serie de hecho por eso, que se titulaba Quiero cansarme contigo, cosa que luego explicaré, o El peligro de las buenas compañías. La productora prefirió El peligro de las buenas compañías, no aquello de mira qué compañías tienes, busca, le dices a tus hijos, cuidado con las compañías. No, aquí el peligro es que sean buenas compañías. Y entonces la cuñada, la mujer del perfecto, en un momento dado ve que tiene cáncer. Y aunque eso se sabe al final. Entonces escribe una carta de manera humorística, o sea, una parte seria y una parte en broma, explicando a su cuñado. O sea, ella se va sin avisar al hospital. Además, esto lo saqué de una cosa de cuando yo tenía 18, 19 años, que me contó un amigo que había hecho su madre. Y es que no había dicho a nadie que tenía cáncer, dejó una hojita en casa y se fue a operar. Y ya cuando todo el mundo vio la hojita, ya se había operado. O sea, como para reducir al máximo el problema, desdramatizar por completo y dar ya los hechos consumados a la familia. Entonces ella cuenta eso en una carta, que es la que vas a leer. Y luego digo una cosa sobre el Jerjes, ¿vale? Querido Tristán, si mi plan sigue su curso conforme a lo previsto, hoy lunes voy a verte a tu despacho y te entrego una carta con el ruego de que no la leas hasta mañana, si para entonces no has recibido noticias mías. Te habré dicho que me quito de en medio un par de días para someterme a una operación de cirugía estética y pediré tu colaboración. Se trata de una mentira piadosa que me he permitido con honestas intenciones. Conociéndote como te conozco, estaba segura de que una coartada disparatada como esta te dejaría perplejo durante el tiempo suficiente para que no me exigieras mayores precisiones, que es lo que yo en ese momento deseaba. Me someto a una operación quirúrgica, es cierto, pero no de cirugía estética. Hace unos días, en una revisión médica rutinaria, me descubrieron por casualidad un pequeño intruso en el pecho, al que bauticé Timoteo. Tras algunas pruebas de urgencia me confirmaron que Timoteo se había infiltrado en mi organismo más de la cuenta y con malignas intenciones. Había que extirparlo sin demora. Me llamaron para avisarme de que hoy había quedado libre el quirófano durante unas horas y me ofrecieron operarme. Decidí aprovechar la oportunidad y, tras pasar fugazmente por tu despacho, ingresar de inmediato en la clínica. Como doy por descontado que la operación será un éxito y que dentro de pocas horas Timoteo habrá pasado a la historia de los tumores fracasados, me ha parecido que no valía la pena preocupar a mi marido ni a mi hermana. Prefiero ahorrarles la angustia y reaparecer ante ellos ya sana y limpia, aunque se enfaden y me afeen mi conducta. Pero tú sabes tanto como yo que son unos exagerados y harían de este episodio un drama. Ahora bien, Tristán, si estás leyendo esta carta es porque de alguna manera mi plan ha fallado y el canalla de Timoteo se ha salido con la suya. Al pie encontrarás el nombre y la dirección de la clínica para los engorrosos trámites que siguen. He tratado de facilitar las cosas. En el sobre encontrarás mi testamento y una relación completa de mis bienes. He contratado un seguro que cubre los gastos funerarios. Que nadie sufra ni se lamente. Díselo de mi parte a mi adorado Félix y a mi maravillosa hermana. Y a ti, mi cuñado favorito, te encomiendo muy seriamente una última voluntad. Que tras incinerarme, esparzas mis cenizas donde fui más feliz. Concretamente, en la planta de zapatería y complementos del Corte Inglés. Luego, con cargo a la herencia, le das una propina al dependiente por tener que recogerlas del suelo. No dejéis de reír nunca por nada del mundo. ¡Viva la vida! Un beso enorme de Julia. Y ahora es el Jerjes, ¿no? Voy a decir una palabra nada más. El Jerjes para mí es una obra también muy cercana, muy cercana a mi corazón, y que está pendiente de estrenar, pero bueno, hay planes para ello, que creo que no se demorarán mucho. Y que nace de una cosa que leí con 18 o 20 años en las historias de Heródoto. Mi primera carrera fue filología clásica. Entonces estaba leyendo las historias de Heródoto y en el libro 6 contó una historia que por algún motivo se quedó en la azotea de mi mente
mucho tiempo. Y luego, en Aquiles en el Gineceo, que ya entonces yo tenía casi 40 años o por ahí, lo mencioné. Y estaba ahí yo rumiándolo dentro hasta que salió, que es la historia de un caudillo persa, Jerjes, que, cuenta Heródoto, reunió el ejército más impresionante de toda la historia para castigar la derrota de su padre Darío en Maratón. Entonces, reúne un ejército, lo pone cerca de Abido, que es una ciudad que está ya en el Bósforo, que simplemente hay que saltar. Estás al lado de Europa, se ve desde Asia Europa, estás a 3 kilómetros, la anchura del río o del estrecho. Y entonces él se sube a una montaña, cuenta Heródoto, y ve el espectáculo de gloria militar y personal más grande de la historia. Y en ese momento, y Heródoto no te explica por qué, cuenta que se puso a llorar. Y ahí me fascinó la imagen de la tristeza que te puede producir lo humano, incluso en sus manifestaciones más gloriosas. No solamente estás triste porque se ha muerto tu padre, o porque has tenido un desamor, o porque tienes una enfermedad. No, es que incluso en sus mejores condiciones, como le ocurre a Jerjes, sufre un arrebato de melancolía en medio de la gloria máxima. Esto al final luego ocurren más cosas, pero me planto aquí para que hagáis la declamación tan bonita que estáis haciendo. Si desdeñas la palabra de la esclava, escucha al menos a la madre del rey, reina y viuda de 3 reyes. Date prisa, me pesan los párpados. Ciro, mi augusto padre, tu abuelo, venció a medos, lidios y babilonios, y tras coronarse rey de muchos reinos, emperador de los 4 extremos de la tierra, fundó la dinastía de los Aqueménidas. Yo contemplé desde niña la gloria de nuestra estirpe, cuyo resplandor aumentaba año a año. Me educaron para amar nuestra casa más que a mi vida, y me casé con Darío para verla alzada a lo más alto, convertida en segundo sol del firmamento. Pasado un tiempo, conseguimos sitiar la colonia griega y saquearla, poniendo fin al sueño de una Jonia libre del dominio persa. En pocas semanas todo volvió a ser como antes de la revuelta. Todo menos tu padre. Despidió a las concubinas, renunció a la caza y el resto de diversiones, y nunca más salió de palacio. Pasaba las horas a oscuras en su alcoba. El pánico que lo había paralizado aquel día nefasto ya no lo abandonó jamás. Hube de asumir en la sombra el mando absoluto del imperio. Me cuidé de que su decadencia no trascendiera a la corte. Aislé al rey, lo separé de su círculo más estrecho, levanté un muro a su alrededor y esa distancia impresionó la imaginación del pueblo inocente y agigantó aún más su leyenda. Mientras tanto, los atenienses, causantes de nuestra desgracia, seguían disfrutando de los placeres de la libertad sin recibir el castigo que merecía su atrevimiento. El odio hacia ellos me devoraba. Imposible que Darío, grotesca sombra de sí mismo, ejecutase la venganza. Así que tracé un plan. No me acuerdo. Darío debía elegirte a ti, su sucesor, con preferencia a los hijos de su anterior matrimonio con la repudiada. Y había que maniobrar con una energía y determinación que sorprendiera la buena fe de los otros candidatos. Quise proceder con máxima contundencia. Tras algunas averiguaciones hechas con mucha reserva, llegué a saber que una antigua ley del reino establecía que la persona del rey